El concepto de transmedia storytelling o narrativas transmedia envuelve una gran cantidad de significaciones relacionadas con el diseño y producción de historias con un énfasis mediático que toma diferentes variaciones dependiendo de los círculos académicos, industriales, periodísticos o comerciales. Uno de los primeros referentes sobre transmedia fue expuesto en la década de los 90 por Marsha Kinder, quien propuso el término de Transmedia Intertextuality o supersistema transmedia en referencia al poder del cine, la televisión y de los videojuegos. El segundo referente sucedió 12 años después del artículo de Marsha Kinder. Henry Jenkins, en el año 2003, hace popular el término de transmedia en un artículo de Technology Review, definiendo a la transmedia como una técnica para expandir narraciones a partir de una inicial. Jenkins destaca que cada medio tiene características particulares y únicas para explotar de manera individual, y así enfatiza las cualidades únicas y exclusivas que cada canal tiene frente a otra, argumentando que cada contenido debe estar ligado pero construido de manera independiente. Y el tercer gran referente es el de Carlos Scolari en el año 2009. Al igual que Jenkins, para Scolari el medio fortalecerá un relato. En ese sentido, no basta con migrar un relato de un medio a otro. No es simplemente vaciar un contenido de un canal a otro canal. Se debe diseñar un relato adaptado para cada medio. En resumen, las narrativas transmedias nos presentan un modelo abierto y democrático de creación de contenidos en las cuales se pueden fusionar las historias tradicionales, clásicas y épicas, por ejemplo, con el uso de nuevos medios, tecnologías y plataformas. Lo que propone finalmente una narrativa transmedia es la capacidad de fragmentar un relato, dividirlo por múltiples escenarios, formatos y canales. Cada división, cada fragmentación es una posibilidad de ahondar en un personaje, en un conflicto, en un escenario, posibilitando todo un universo narrativo que compone la historia, que es lo que hacemos los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, aunque la transmedia es un hecho que se presenta notablemente en medio de la cultura digital, tiene antecedentes en otras épocas. Ya hace varias décadas, el teórico de la literatura, Gerard Genette, habló de la literatura como un producto transtextual, que se genera en segundo grado. Con esto, se refería a las notables relaciones que establece un texto con otros, y es posible ahí ver un anuncio, al menos en el terreno narrativo, de lo que ahora se ha venido convirtiendo en lo que llamamos la transmediación. En su obra Palimpsestos, del año 1989, Genette estableció 5 tipos de relaciones transtextuales. La primera, denominada intertextualidad, se refiere a la presencia de un texto en otro, por ejemplo, una cita, un plagio, una alusión. La segunda relación es la del texto con sus paratextos, con los títulos, subtítulos, intertítulos, prefacios, epílogos y demás partes que en todo caso plantean un entorno al texto, del que el lector no puede prescindir. La tercera relación es la metatextualidad, generalmente denominada como un comentario que une a otro texto que habla de él sin citarlo o sin nombrarlo. El cuarto tipo, la denominada hipertextualidad, implica la relación entre un texto A, al que denomina hipotexto, y un texto B, al que llama hipertexto. Entre ambos existe una relación transformadora, pues el texto B se basa en el A, imitándolo de tal modo que lo transforma. El quinto tipo es la architextualidad, que corrientemente se identifica con el género al que pertenece un texto, que puede estar o no declarado por el texto, y que hace que el lector asuma una percepción genérica que orienta el horizonte de expectativas de éste. Ahora, ahondando en lo que nos compete, hay que responder a la pregunta de ¿qué es la intertextualidad? La intertextualidad es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro del otro. Se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados, del mismo autor, o lo que se ocurre más comúnmente es que se cita a otro autor. En ese sentido,
cobra fuerza la idea de que cualquier texto es necesariamente leído en relación con otros. El periodismo tiene vocación de intertextualidad. La información de contexto es un componente esencial de los géneros periodísticos interpretativos y de profundización, pero tampoco la noticia renuncia a ello. La estructura narrativa y el lenguaje del reportaje o documental presentan, por las convenciones de elaboración del género, múltiples niveles de relato, enlazados por medios de recursos de intertextualidad. Del texto lineal de los antiguos medios pasamos ahora al hipertexto, que incita una lectura intertextual, no lineal, reticular y con múltiples capas de contenidos, entre las cuales el usuario puede elegir cuál será su punto de entrada al texto. Según la periodista Carolina Campalans, el hipertexto consiste en un texto de estructura no secuencial, en el que las relaciones intertextuales se establecen por medio de hipervínculos e interfaces digitales. Se trata de las características que adopta la intertextualidad en la comunicación digital gracias a la tecnología del hipervínculo, que puede entenderse como un elemento digital que sirve de anclaje en un texto para desde allí conectar con otros datos disponibles en la red. El periodismo transmedia es aquel que desarrolla un nuevo tipo de lenguaje periodístico, consistente en la formulación simultánea de narrativas diferenciadas para plataformas distintas, destinadas a usuarios también diferenciados y siempre apoyadas en la interactividad del mensaje y el hipertexto. Gracias a ellos, el usuario forma parte del proceso constructivo de la narrativa y el relato. Según el comunicador social portugués João Canavilas, los géneros más favorables a la transmediación narrativa son aquellos que permiten mayor profundización temática, como el reportaje o el documental. Sin embargo, esto no es una limitante, pues el periodismo informativo también puede recurrir a crear su propia narrativa transmedia por medio de redes sociales o de prácticas periodísticas ciudadanas. Otra consecuencia de la expansión narrativa que permite el hipertexto es la transformación de los géneros y formatos periodísticos, que hoy en día tienden a la hibridación, es decir, a la combinación mediante hipertextos de distintos géneros como documentales, juegos online, relatos en redes sociales, crónicas, reporterismo o realidad aumentada. De acuerdo con José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra, los enlaces de hipertexto no solo establecen una cierta arquitectura de la información. Su función más importante sería la de definir contextos y contrastes documentales y semánticos. Asimismo, el impacto del hipertexto se manifiesta por lo menos en tres aspectos de la producción periodística: la arquitectura de la información, la estrategia narrativa y la experiencia del usuario. Los tres factores afectan a su vez la forma como se produce la contextualización de la información con respecto al contexto histórico. La arquitectura de la información es el conjunto de técnicas de diseño, planificación de la gestión y análisis de las interfaces que componen la producción. La estrategia narrativa incluye los relatos y procedimientos de construcción del relato, así como la expresión formal que asume dicha historia. En los casos en que la estrategia narrativa sea apoyada en el hipertexto, la estructura puede presentar características simples de modularidad y expansión a través de múltiples plataformas o medios. La experiencia de usuario la define el estándar ISO como las percepciones y respuestas de un individuo en relación con el uso o la previsión de uso de un producto, sistema o servicio. Incluye aspectos desde el simple consumo de mensajes mediáticos y la lectura pasiva, hasta la interacción medio-usuario, las prácticas colaborativas de producción de contenidos, la reinterpretación, la divulgación a través de las redes sociales, etc. El hipertexto siempre propicia una expansión del relato en los especiales periodísticos estudiados. Sin embargo, dicha expansión presenta grados variados, sigue estrategias diversas y da origen a diferentes experiencias de usuario. Tal es el caso del portal web de BBC Mundo, que a medida que vas leyendo el contenido de un trabajo periodístico te muestra distintos enlaces relacionados con el tema tratado y que te llevan a fotogalerías, videos u otros reportajes escritos. La expansión puede ser de tipo complementario o suplementario. El primer tipo se refiere a que el hipertexto enlaza la historia inicial con información que viene a rellenar un vacío, profundizar en los datos que sustentan el relato central, suplir una elipsis del tiempo del relato, actualizar información o bien aportar un nuevo lenguaje o ritmo al relato. En cambio, será suplementaria si la expansión enlaza a nuevas historias que puedan crecer por sí mismas, de manera modular. Este tipo de expansión, mediante hipertextos, es común verla en portales como El Estímulo, Pro Da Vinci o Crónica 1 al final de cada historia. El hipertexto es un recurso eficaz de construcción de memoria en la medida que acerca la información a los intereses del usuario y también a la experiencia propia. Los estudios sobre la construcción de la información en Internet señalan al hipertexto como un elemento esencial. A pesar de que no hay acuerdo sobre cuál debe ser la densidad de enlaces por información o cuál es la forma más adecuada de insertarlos, lo que sí es cierto es que su presencia es necesaria y se constituye como elemento diferenciador del periodismo digital. Gracias a la hipertextualidad ayudamos a nuestro público a seguir
comprender, participar y disfrutar de nuestra narrativa transmedia.